Entonces, únicamente escribió lo que el espíritu que lo dominaba en ese momento le ordenaba que escribiera. Bueno, aquí dice que el Espíritu de Dios. Bueno, pero este enemigo, el enemigo, en cuanto dejaba el Espíritu de Dios al profeta, usando también él su poder, iba y sucedía esto. Aquí nos dice en Mateo lo que hacía este espíritu. Dice, y claramente dice, cuando él dormía, dice así en la parábola de la cizaña. Cizaña es mentira. Cizaña es engaño, falsedad. Entonces dice así en la parábola de la cizaña, dice, está en Mateo 13, 24, dice, y le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Este es el campo. Y la verdad es la semilla buena, el trigo. Pero fíjense que se usó ahí el poder. Miren, Dios metió al profeta en un estado mental positivo y luego ya escribió verdad. Pero el enemigo, fíjense lo que hizo. Pero mientras dormía, dice, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Entonces vino y durmió. Es más, si ya había despertado, lo durmió porque tiene poder. Y si ya estaba dormidito, pues qué mejor. Mira, qué a gusto. Porque aquí dice que estaba dormido, dice. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Fíjense nomás. Entonces, por muchos años, la gente ha creído en este libro todo como verdad. Pero ahora vamos viendo lo que está sucediendo en el mundo entero. Está mejorando, están mejorando las religiones, están mejorando los evangélicos, los testigos de Jehová, los católicos y tantas otras más religiones que hay. ¿Están mejorando? No, al contrario, se pelean unos con otros. Quiere decir que necesitamos ayuda, y ayuda espiritual. Aquí dice de qué forma la podemos tener. En este libro dice que es necesario que cumplamos una señal para entrar por la puerta estrecha, le llaman, por la puerta pequeña. Esa puerta pequeña es el cumplimiento de una profecía llamada la señal. Aquí nos dice en Mateo 12, versículo 39. Dice así, y respondiendo él les dijo, generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Se llama señal la profecía que nosotros debemos de cumplir. Y esta señal es necesario para todo el mundo. Fíjense nomás, es necesaria para el más santo que se crea santo, para el más bueno que se crea bueno, para el más pobre, para el más rico, para todo el mundo. De esta señal no se debe de escapar nadie. ¿Por qué?
porque depende de esta señal lo que él vaya heredando a sus genes. Si él cree que porque tiene buen carro, tiene muchos millones de pesos o de dólares en el banco, porque tiene todo, una riqueza, tiene casas y tiene, no, es archimillonario. Si él cree que lo tiene todo, pues no es así. Él está heredando unos genes contaminados que de vez en cuando le van a dar unas sorpresitas de enfermedades, de fracasos y de muchas cositas más. Entonces todo mundo, desde el más pobre hasta el más rico, debe de cumplir esta señal. Y aquí enseguida sigue diciendo cómo la cumplió nuestro Señor, pero nosotros no la debemos de cumplir como Él. Nosotros debemos de cumplir esta señal como la cumplió Saulo de Tarso. Saulo, ese también entraba ya en ese éxtasis, en ese sueño profundo y en ese estado mental positivo. Y Saulo fue casi se puede decir que el ejemplo. Nuestro Señor ocupaba una persona para poner el ejemplo cómo funciona esta señal, cómo cumplir esta señal. Y escogió a Saulo. Y lo escogió por muchas razones, porque Saulo era un enemigo muy contrario a nuestro Señor. Y si no lo escoge a él, le acaba los pocos que quedaron, que ya les había hasta puesto el Espíritu Santo, y este Saulo hubiera acabado hasta con ellos, por eso lo detuvo, mostrando cómo funciona esta señal de Jonás. Miren, esta señal de Jonás, Saulo fue el ejemplo para demostrar cómo funciona. Aquí nos dice en Hechos 9, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo fue dominado por la mente y lo puso en un estado mental positivo y lo alimentaba. Por 3 días lo alimentó de alimento espiritual para que no sintiera hambre. ¿Por qué? Porque cualquier sacrificio que Dios quiere que nosotros cumplamos, no quiere que haya sufrimiento. Esto lo digo por todas las personas que creen que entre más se sacrifiquen en algo, agradan a Dios. Pues no. Eso es un error que yo voy a ir demostrando en esta enseñanza, en estas hojas. Voy a ir enseñando que Dios no quiere ningún sacrificio. Cuando nuestro Señor dice aquí en la Escritura que duraba 40 días y 40 noches sin comer, no creen que sufría Él. No, existe un alimento espiritual que elimina toda hambre. ¿Por qué? Porque Dios no quiere sufrimiento ninguno para la persona que quiere cumplir, por ejemplo, la señal de Jonás. Dice que 3 días, donde estuvo 3 días sin ver, porque estaba ciego después de lo que le sucedió aquí. Yo en las enseñanzas voy a explicar paso por paso de todo lo que le sucedió a Saulo y el por qué 3 días estuvo sin comer, sin ver porque quedó ciego y sin beber. Pero esto fue para descontaminar su cuerpo. Una vez descontaminado el cuerpo, él tuvo el privilegio de recibir el Espíritu Santo, fíjense nomás, una ayuda espiritual que lo cambió a Saulo y ya empezó a hablar a favor, y esto fue algo formidable.